¿Cuántos de ustedes, cuando empezó a leer esta pregunta, hizo esto? The nurse is changing the tapes on the tracheostomy tube. The client coughs and the tube is dislodged. Oh my God. Hay que llamar al médico de inmediato. ¿Cuál es la próxima acción de enfermería? Wow. Y cuando empieza a mirar la respuesta, te resalta a primera vista la 2. Call the primary healthcare provider to reinsert the tube. Algunos cometieron ese error. Otros automáticamente pensaron en cubrir el tracheostomy site with a steroid dressing to prevent infection. ¿Realmente prevenir infección es tu prioridad en este escenario? ¿Qué está sucediendo en este escenario? ¿Qué sucede con un paciente que tiene un tracheostomy tube que se sale de su lugar? ¿Qué tipo de problema tiene este paciente? Es importante, Rey, hacer un énfasis en la necesidad o problema que tiene nuestro paciente. En este escenario, la vía aérea se encuentra en dificultad. Desafortunadamente, esta enfermera está enfrentando un escenario donde la vía aérea de su paciente no está permeable adecuadamente para la ventilación. Ese es el problema del paciente. No se sabe si este tracheostomy tube esté conectado a otro dispositivo, si el paciente esté simplemente respirando por sí solo por ahí, pero definitivamente, chicos, el problema en el cual se encuentra esta enfermera es una emergencia, porque el paciente, el orificio que está abierto a través de este tubo de traqueostomía no está patente, no está en su lugar. patente, no está permeable en este momento porque se ha salido este tubo. ¿Cuántos le pusieron una hora específica a este escenario? 5 horas, un día, 72 No horas, sabemos. 72 horas antes, 72 horas después. No sabemos si es una traqueostomía recién hecha. Sabemos solamente, Rey, que es una abertura, traqueostomy, una abertura de la tráquea al exterior que permite a través de este tubo la ventilación de nuestro paciente. So, tenemos un paciente que tiene un compromiso respiratorio de la vía aérea. ¿Cuál de estas respuestas ayuda con este problema y que sea apropiado dentro de nuestro scope of practice? Dice la 1. Extend the client's neck. Oh. Wow. Extend the client's neck. Si lo hago, ¿qué estoy haciendo? Wow, estoy permeabilizando las vías aéreas. Esto es una posición adecuada para facilitar que estas estructuras respiratorias superiores se encuentren en una anatomía o posición listo para la ventilación. Dice la segunda parte de esta oración. Grasp the retention sutures to spread the opening. Wow. Oh, qué interesante. So, hyperextend the neck te ayuda con la vía aérea y abrir o spread the opening with the retention sutures también ayuda a abrir la vía aérea. Pero es interesante, Rey, cómo la número 4 se opone a la número 1. Correcto, la número 4 dice cubrirlo. Cubrir la traqueostomía con sterile dressing, eso está muy bien, pero realmente no es la prioridad en este escenario, donde va a estar comprometida la ventilación de nuestro paciente. La 1 dice, abre la vía aérea. Wow. En un paciente que tiene un tracheostomy tube dislodgement. Y la 4 te dice, cúbrelo. So, hay una relación entre la 1
y la 4. Ahora, muchos vieron la palabra infección. Prevenir infección. Si notan, la respuesta número 4 se enfoca en el futuro. Prevenir una futura infección. Correcto. Y la número 1 termina y se enfoca en spread the opening. Abrir la vía aérea. ¿Qué tiene prioridad? Wow. Vía aérea, airway, breathing, circulation o infection control. Ahora, Rey, en la respuesta número 2 y número 3 son respuestas que son similares porque estamos llamando a otra persona para que venga a ayudarnos. Y eso es muy interesante, muy buena opción. ¿Por qué? Porque definitivamente la enfermera se encuentra en un escenario difícil, chicos. Pero es que no se han dado cuenta de una palabra muy importante que dice initial nursing action. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Si tú encuentras una respuesta que tú puedes hacer como enfermero y ayuda con el problema, hazlo antes de llamar al doctor. Hazlo antes de llamar al departamento de Respiratory Therapy. Claro que los vamos a llamar, pero no es la prioridad. Claro que vamos a necesitar ayuda, Rey, pero no es la prioridad. Ya les digo, ella se encuentra en un escenario bien incómodo porque sabe que está comprometida la respiración, la ventilación de este paciente. Bueno, y nos preguntan por acá, dicen, bueno, profesor, ¿y si esto es un tracheostomy de años? No lo sé. No sé. Aquí no me dice que es un tracheostomy de años. Yo no puedo añadir esa información porque eso es el what if. No lo dicen, no lo pongo. Si tengo dislodgement of the tracheostomy tube, ¿cuáles son intervenciones de enfermería apropiada? La número 1 es una de esas intervenciones. Le aconsejo a cada uno de ustedes que vaya al libro de Sanders, la Biblia de enfermería, y busque dislodgement of tracheostomy tube. Van a encontrar esta respuesta en una de las primeras acciones de enfermería. Cierto, Rey, porque cuando se hace esta extensión del cuello, cuando se trata de retener estas suturas, agarrarlas y hacer un spread para poderlas abrir, definitivamente esto evita que la vía aérea se cierre. Recuerden que es una emergencia. Que estas estructuras respiratorias altas, por su musculatura bien específica, vuelvan a contraerse y cierren a la posición anterior antes de la sutura, antes de la abertura de la traqueostomía. Muy bien. Para resumir, en este escenario, las respuestas 1 y la 4 se oponen. Las respuestas 2 y la 3 son similares. Eliminamos la 2 y la 3. La 1 y la 4 se oponen. ¿Qué tiene prioridad? ¿Vía aérea o infección? Vía aérea tiene prioridad. Eliminamos la 4. Problema resuelto.